Esta charla yo la he titulado Medicina basada en evidencia y arbovirosis, la necesidad de una GPC, y está interrogada por múltiples factores relacionados con la realización o con la ejecución o con lo que es la construcción de una guía de práctica clínica. Pretendo en estos pocos minutos convencerlos de que Colombia necesita una guía de práctica clínica para arbovirosis. Pretendo también mostrarles un poco de la experiencia que tenemos en Fundación Santa Fe haciendo guías de práctica clínica, y pretendo enamorarlos un poco de la medicina basada en la evidencia, que es a lo que gran parte de mi carrera me dedica. Entonces, listo. Entonces quiero empezar preguntando qué es evidencia. Porque todos tenemos en la cabeza que la mejor medicina es esa hecha con evidencia. Y nosotros como epidemiólogos, como investigadores, como profesionales de la salud, estamos siempre en busca de la evidencia, de lo que soporta en evidencia, de lo que tiene evidencia. Sin embargo, muy pocos sabemos qué es evidencia. Entonces, son las experiencias clínicas, la experiencia de ese médico que con acitromicina logra curar todos sus pacientes con un resfriado común. Es una impresión general de que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo bien, de que me formé como médico, me formé como profesional de la salud, estoy ejerciendo una práctica clínica diaria que se está construyendo a través de la experiencia, a través también de lo que leo, de lo que formo. El último artículo del New England, que es quizás muy común, y yo recuerdo mis épocas de estudiante que llegaba siempre el especialista y decía, ayer me leí el último artículo del New England, vamos a cambiar el manejo. Los eventos, yo he visto cómo protocolos y rutas de atención clínica cambian completamente por una charla de un evento. Hay personas que se motivan mucho en los eventos y transforman completamente su forma de hacer práctica clínica después de ir a un evento. O realmente, ¿qué es medicina basada en la evidencia? La medicina basada en la evidencia utiliza el método científico. Yo creo que eso es fundamental para entender un poquito cuál es el ejercicio de la medicina. Qué pena, medicina basada en la evidencia. Entender qué es el método científico para organizar y aplicar datos actuales y de esta forma generar o tomar las mejores decisiones sanitarias. Sin embargo, lo más bonito de la medicina basada en la evidencia es que no solamente se basa en la evidencia. La medicina basada en la evidencia toma en cuenta tres cosas o dos cosas adicionales a la propia evidencia que se genera a través de estudios epidemiológicos, y es la experiencia de los clínicos, y eso es algo fundamental en el ejercicio de la medicina basada en la evidencia. Nunca se niega al clínico su experiencia, sus años como médico, sus años como enfermera, sus años como profesional de la salud. Y lo tercero, la expectativa de los pacientes. Entonces podemos tener que la evidencia nos dice que un manejo quimioterapéutico que le da 3 años, que aumenta 3 años la supervivencia de un paciente para determinado cáncer, pero el paciente no lo quiere. Pero el paciente no tiene una expectativa de supervivencia. El paciente simplemente quiere un manejo paliativo. El paciente quiere buscar otras opciones no holísticas. Entonces, la medicina basada en la evidencia es ese punto de encuentro entre la experiencia, la evidencia que generamos con estudios y la expectativa de los pacientes. Y tenemos 5 pasos fundamentales. Cuando vamos a hacer medicina basada en la evidencia, hacemos 5 cosas. La primera es plantearnos una pregunta clínica. La segunda es adquirir la mejor evidencia posible. La tercera es evaluar esa evidencia que conseguimos. Aplicar la evidencia es el cuarto paso, y finalmente evaluamos si todo este proceso que ejecutamos en los 4 anteriores pasos ha valido la pena, si realmente es importante, hemos tenido un impacto, el paciente mejoró, el paciente empeoró. Y lo global en todo proceso de medicina basada en la evidencia es que es un proceso de reevaluación continua. Siempre volvemos a la pregunta inicial, siempre volvemos al proceso inicial y decimos, esa búsqueda de evidencia nos sirvió para algo, supimos hacer el proceso de búsqueda de evidencia, evaluamos bien la evidencia, la aplicamos bien y cuáles son las consecuencias que tenemos para nuestros pacientes. Entonces, lo primero es formular una pregunta clínica.
la famosísima PICO con todas sus variantes, que nos habla de la población, de la intervención, de la comparación y el desenlace. Fundamental siempre entender que una pregunta no es simplemente cuál es la mejor manera de evaluar, cuál es el mejor método diagnóstico, cuál es el mejor tratamiento, sino que siempre tenemos que construir esta pregunta alrededor de un esquema como es PICO y tener siempre una población definida, saber cuál es nuestra intervención, saber si hay un comparador o no, y finalmente, y muy, muy importante, es algo que se nos suele olvidar, cuáles son los desenlaces que estamos midiendo, si son desenlaces como de dolor, si son desenlaces como mortalidad, si son desenlaces relacionados con morbilidad, y eso es fundamental a la hora de hacer medicina basada en la evidencia. Reunir la evidencia para responder la pregunta, eso es un poco para mostrarles todas las bases de datos que solemos utilizar en una revisión sistemática de la literatura. No es solamente PubMed, que básicamente se convirtió en el oráculo de los médicos en la actualidad, sino que existe una gran cantidad de bases de datos que reúnen información indexada o no de muchísimas fuentes. Por ejemplo, Embase, que reúne más del 70% de la literatura indexada en el sudeste asiático. Web of Science, que tiene un gran componente de investigación social y en salud pública. Cochrane con sus revisiones sistemáticas de literatura. LILACS, que a mí me parece fundamental. No concibo que en Latinoamérica se haga una revisión sistemática de la literatura sin tener en cuenta nuestra propia literatura. Y LILACS es esa biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud que reúne esa literatura indexada y pues epistemónicos, que también es muy, muy importante. Una vez hicimos esa revisión sistemática de la literatura a partir de una pregunta clínica, evaluamos la calidad y la validez de la evidencia. ¿Qué es evaluar calidad y validez de evidencia? Determinar si la metodología fue rigurosa, determinar cuál es la validez interna de los artículos que he seleccionado, determinar si yo puedo, y muy, muy importante, generalizar los resultados y saber si son aplicables a mi paciente de estudio. Es trunco el proceso de revisión sistemática de la literatura en medicina basada en la evidencia si conseguí una gran cantidad de información de calidad, pero no se aplica a mi paciente. Y es algo que pasa día a día, porque ningún paciente es igual a otro. Los pacientes tienen unas características únicas que hacen que este proceso de medicina basada en la evidencia sea un reto conceptual importante. Entonces, para saber si una evidencia es de calidad, hace muchos años inventaron esta clasificación, y era una clasificación que le daba el mayor peso o colocaba en la cúspide, en el top de la evidencia, a los metaanálisis de alta calidad con o sin revisiones sistemáticas las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis. Obviamente después seguían los estudios o los ensayos clínicos aleatorizados. Después venían los estudios de corte, los casos y controles, luego venían las series de casos y finalmente los reportes y las opiniones de expertos. Y por muchos años hicimos investigación clínica así, teniendo a los metaanálisis a la cabeza. Entonces lo que decía un metaanálisis era casi que voz de Dios, los ensayos clínicos, porque si no había un ensayo clínico, esa tecnología o ese medicamento o esa intervención no tenía ningún sentido. Posteriormente los estudios observacionales y al final pues las opiniones de expertos y los informes de caso. Sin embargo, eso cada día ha venido cambiando un poquito más. Y nos estamos dando cuenta que estudios de corte con grandes poblaciones, con rigurosidad metodológica, son muchísimo mejor que muchos ensayos clínicos aleatorizados con muestras muy, muy pequeñas y con dudas bastante importantes respecto a su calidad. Entonces ya no tenemos ese mismo orden establecido, intocable, sin necesidad de discusión, sino que cada día evaluamos más la calidad dependiendo de sus características particulares y no solamente del tipo de estudio al cual nos estamos enfrentando. Entonces, GREAT hace un nuevo esquema en el que ya no es una pirámide con líneas rectas que habla de una jerarquía inflexible, sino que nos pone unas líneas curvas asociadas a una lupa que nos dicen, oigan, esto puede ser cambiante, esto no es absoluto, y lo que nos habla de la calidad de la evidencia en total se llaman las revisiones sistemáticas de la literatura. Finalmente, tenemos si decidimos aplicar esa evidencia en el paciente o no, y como les decía,
tenemos una información extraída de las revisiones sistemáticas, la experiencia de los clínicos para saber si esa evidencia es aplicable o no, y algo fundamental, la preferencia de los pacientes. No se puede hacer medicina basada en la evidencia, no se puede extrapolar un resultado de una revisión sistemática de la literatura a un paciente particular sin su opinión. Y es uno de los grandes baches y uno de los grandes errores. Como el paciente no entiende, ¿yo para qué le cuento qué le voy a hacer? Como el paciente no es instruido, el paciente hizo hasta segundo de primaria, eso no importa si yo le cuento lo que hizo. Cada día nos movemos más hacia los resultados sentados en el paciente y a la toma de decisiones compartidas. La medicina basada en la evidencia ha venido soportando el advenimiento y la construcción cada día más sistemática de guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son declaraciones que incluyen las recomendaciones óptimas, las recomendaciones ideales en un mundo ideal para optimizar la atención de los pacientes, siempre basadas en revisiones sistemáticas y siempre evaluando los beneficios y los daños de determinadas intervenciones. ¿Qué busca una guía de práctica clínica? Reducir la discrepancia, reducir los desenlaces distintos entre paciente y paciente, optimizar el manejo de los costos y mejorar la calidad de la atención médica. La Academia Nacional de Medicina en Estados Unidos nos dice que para hacer una directriz en una guía de práctica clínica, lo primero que tenemos que tener es que esa directriz tiene que basarse en una revisión sistemática, tiene que ser desarrollada por un panel multidisciplinario. Con mi experiencia como metodólogo en muchas revisiones sistemáticas, es bastante llamativo cómo se hace política pública con revisiones sistemáticas hechas por un epidemiólogo y un experto clínico y se acabó el equipo. Y así hay muchas guías de práctica clínica. Yo trabajaba en un sitio en que las guías de práctica clínica las hacía yo solo y me consultaba a mí mismo y cuando tenía dudas yo era el que las respondía. Entonces, importantísimo, no hay una forma de generar directrices de evidencia si no está desarrollado por paneles de expertos multidisciplinariamente y algo fundamental representado por los grupos afectados. Los grupos afectados, las asociaciones de los pacientes tienen cada vez más voz y más voto en la creación de directrices de guías de práctica clínica. El IETS, por ejemplo, ha venido haciendo un ejercicio súper bonito involucrando a las asociaciones de pacientes desde el inicio de la creación de las prácticas clínicas. Eso nos hace considerar subgrupos de pacientes, considerar sus preferencias. Tiene que basarse en un proceso explícito y transparente. No es una buena guía de práctica clínica si no tiene todos sus anexos con la rigurosidad metodológica, si no tiene sus estrategias de búsqueda, si no nos cuenta qué bases de datos usaron, si no nos dice cuáles son los datos de literatura gris que se incluyeron. Tiene que tener también calificaciones de la calidad y la solidez de las recomendaciones y tienen que ser revisados rutinaria, periódicamente. Tenemos guías de práctica clínica, de eventos de salud, de interés, en Colombia con más de 15 años de antigüedad. Tenemos guías de cáncer de próstata por allá del 2016. Tenemos guías de cáncer de cuello uterino extremadamente desactualizadas. Y eso no puede pasar porque idealmente se tienen que revisar constantemente. Sin embargo, esto implica unos retos. La composición del panel. Entonces, a menudo se desconocen quiénes son los integrantes del panel. Es raro encontrar guías de práctica clínica que entiendan los conflictos de intereses, por ejemplo, de las personas que integran el panel, que incluyan a asociaciones de pacientes. El tipo de enfermedad. Las guías de práctica clínica se vuelven muy rígidas y si hablan de diabetes, hablan del paciente diabético como si el paciente diabético no se enfermara de absolutamente nada más. Desconocen las comorbilidades, desconocen las enfermedades raras. La calidad de la evidencia, desafortunadamente, a pesar del cuerpo de evidencia cada vez más creciente, existen enfermedades en las cuales no tenemos evidencia y al final las recomendaciones se basan en opiniones de expertos y algo muy, muy importante, la obsolescencia. La obsolescencia de las guías de práctica clínica.
nos dice que una guía de práctica clínica desarrollada de nuevo tiene una vida útil de 5 años, pero miren cuánto dura en realizarse, hasta 24 meses. Es decir, que cuando terminamos la guía de práctica clínica, ya tenemos una guía muy posiblemente desactualizada. Y eso es uno de los grandes retos metodológicos de la guía. Las guías desarrolladas de nuevo implican equipos de hasta 15 personas, son costosas. Los metodólogos entrenados en guías de práctica clínica son muy pocos, a la gente le da mucha pereza trabajar en esto y los entiendo. Y es muy difícil hacer una guía de práctica clínica y eso implica los recursos y los costos que hacen que los sistemas de salud tengan dificultades para generar guías de práctica clínica. Bueno, ya hablemos de dengue porque con esta larga introducción, ya para terminar, les voy a hablar de arbovirosis. Con la doctora Quintero y con el doctor Toro, un día nos surgió la duda de qué había de guías de práctica clínica para adaptar una guía de práctica clínica a nuestro contexto de Serena del Mar y de Fundación Santa Fe. Yo dije, no, pues eso habrá 100 guías para adaptar, eso yo, Google, y en Google ya tengo 50.000 resultados en 0,3 milésimas de segundo. Entonces dije, no, tranquilos, eso adaptamos una guía en 3 meses porque eso va a salir un montón de información. Entonces, bueno, uno cuando va a adaptar una guía, uno va y las busca primero, que lo que necesita adaptar. Y me fui a las agencias internacionales que hacen los repositorios de guías de práctica clínica. En el más importante, que es el GIN, encontré una. Entonces, muy emocionado, fui y la abrí, es una guía de Tailandia del 2015, en tailandés. La segunda, que es también muy importante, 0 resultados, el CNI, 0 resultados, y los catálogos de guías latinoamericanas. Dije, imposible que Latinoamérica no tenga una guía de práctica clínica. 0 resultados. Pero no perdíamos la fe, entonces nos fuimos a los sitios de búsqueda de los organismos que hacen guías. El NICE y el Scottish casi siempre tienen guías para todos, sobre todo para los territorios de ultramar. Uno no pensaría que ellos hablen de enfermedades tropicales, pero lo hacen. Increíblemente 0 resultados. Los neozelandeses, que también hacen muchas guías, 0 resultados. Los americanos, los franceses, los canadienses. Y bueno, finalmente encontramos algo en la Organización Panamericana de la Salud que ya nos vamos a referir a eso. Pero yo no perdía la fe. Entonces hice una búsqueda sistemática, no les muestro las estrategias de búsqueda porque hice unas estrategias de búsqueda así gigantes, impresionantes, súper formadas, gordas, así impresionantes. Eso no cabían en el buscador. Muy sensibles, buscando encontrar la mayor cantidad de información, y en PubMed, que es el oráculo de la medicina, salieron solo 18 resultados y al final ninguno servía. En Embase, que tiene literatura en mandarín, tailandés, malayo, lo que ustedes se imaginen, 247 resultados y al final ninguna servía. En Lilacs, ese número está mal, me disculpo, 230 y algo de resultados y al final ninguno servía. Y ahí entendí algo. Una enfermedad no es desatendida solamente porque el gobierno no se preocupe por ella. Una enfermedad es desatendida porque ni nosotros mismos nos preocupamos por ella. No estamos generando evidencia respecto a las guías de práctica clínica. Es una enfermedad respecto a las arbovirosis. Es completamente desatendido y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, aquí hablarles muy rápidamente. Existe algo que se llama metodología GRADE, que es una metodología, valga el pleonasmo, que busca, como hay tantos sistemas de clasificación respecto a la calidad de la evidencia, busca hacer algo centralizado. Es un proceso estructurado, transparente, muy riguroso, que implica coger toda esa evidencia que surge y evaluarle 2 cosas. La certeza, es decir, la fe que tenemos de que eso sí sirve, y la fuerza de la evidencia. Entonces eso nos genera 4 niveles de certeza. Alto, estamos muy seguros que lo que encontramos en la evidencia, si lo repetimos en nuestro contexto, va a salir casi que igual. Lo moderado, tenemos una confianza moderada y más o menos. Lo bajo, la confianza ya es bastante bajita, y lo muy bajo definitivamente, lo más probable es que eso no sirva para nada. Esos dominios que varían en el nivel de evidencia, esa certeza de la evidencia se los damos por diferentes parámetros.
la gran magnitud del efecto, es decir, si tenemos esos RRs gigantescos por allá de 20 o esos RRs de 0.1, 0.000, los gradientes dosis-respuesta, si encontramos intervenciones que tengan dosis-respuesta, eso aumenta el nivel de la evidencia, y cuando logramos encontrar estudios que controlen los potenciales factores de confusión residual. Eso le da mucha fuerza a la evidencia. O sea, si ustedes encuentran esas tres características, muy seguramente ese efecto, si es un estudio riguroso metodológicamente, muy seguramente hay una buena certeza. O sea, estamos casi seguros que eso va a funcionar. Sin embargo, hay cosas que le bajan. El riesgo de sesgo, obviamente, si son estudios de mala calidad o sesgados, pues eso lo baja. La inconsistencia, la evidencia indirecta. En Colombia, hace poquito fui metodólogo de una guía de práctica clínica que muchas recomendaciones de cáncer infantil tuvimos que hacerlas con evidencia en adultos, que no hay estudios en niños. Obviamente eso no es aplicable. Entonces eso llamado evidencia indirecta le baja mucho la certeza de la evidencia, la imprecisión de los resultados y algo que se llama sesgo de publicación. Esta es una revisión, un grade que hicimos con la doctora Juliana Quintero en un consenso muy bonito, uno de los trabajos que más orgullo sentimos en salud poblacional, espero, y es el Consenso Nacional de Vacunación, que muy pronto va a salir publicado y es la primera guía latinoamericana que genera recomendaciones de vacunación para el adulto mayor, y en ese ejercicio que es muy, muy riguroso, hacemos esto que se llama metodología grade, para lograr generar una certeza de la evidencia, para saber qué tan seguros estamos de esa evidencia. Volviendo al dengue, entonces, esto fue lo que encontré. Hay unas memorias de dengue aquí en Colombia por allá del 2013, hay una guía para la atención en la región de las Américas del 2015, hay una guía aquí abajito a la izquierda, que si ustedes ven el diseño les dice mucho de cuándo es. Sin embargo, hay algo más reciente de la Organización Panamericana de la Salud que se llama Síntesis de Evidencia y Directrices para el Diagnóstico y Tratamiento del Dengue, el Chikungunya y el Zika en la región de las Américas. Este documento, si uno lee el título, uno se imagina que es un documento de 700 páginas, porque va a sintetizar todas las directrices para atender dengue, Zika, chikungunya en toda la región de las Américas. Tiene como 12, 13 páginas y le falta bastante. Para terminar, teniendo en cuenta esta búsqueda que nos arroja pues esos resultados, nos planteamos, bueno, ¿por qué Colombia necesita una guía de práctica clínica? Yo creo que el solo canal endémico debe ser una respuesta a esa pregunta. Este es el último canal endémico, semana 40, boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud. Yo que es que soy profesor de vigilancia epidemiológica, tendría que decirles que eso se ve muy mal, muy, muy mal. Esa debería ser la respuesta, pero les tengo otros argumentos. Particularidades epidemiológicas de Colombia, con todos los serotipos que aquí circulan. La ruralidad, las regiones apartadas, la atención primaria, los servicios sociales obligatorios. Como médico, a mí nunca me enseñaron a manejar las arbovirosis. Yo vi una arbovirosis en mi carrera como interno. ¿Cuántos médicos rurales en Colombia salen sin saber manejar dengue, zika y chikungunya? Sin saber identificarlo, sin entender todas esas particularidades clínicas de las que hablamos en la mañana del día de hoy, sin entender cómo se diagnostica el dengue. Y lo más importante, sin tener con qué, sin tener alternativas de diagnóstico, alternativas de tratamiento. Ese para mí es fundamental. Tenemos un país con una atención primaria en salud bien problemática y con unas divergencias entre los distintos formas de tratar el dengue que hacen obligatoria una guía de práctica clínica. Tenemos un contexto, un sistema de salud colombiano en completa incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar con las rutas de atención, no sabemos qué va a pasar con los modelos de atención. Necesitamos al menos tener una guía de práctica clínica que soporte las recomendaciones. Una guía de práctica clínica uno no le habla de rutas de atención, pero es fundamental, es el sustrato para crear una ruta de atención. No concibo rutas de atención sin guías de práctica clínica, porque es un paso a paso. La necesidad de optimizar diagnóstico temprano y manejo adecuado, la ausencia de tratamientos. Las arbovirosis son un desafío diagnóstico y pues para finalizar, tenemos una deuda histórica con las arbovirosis. Y es algo que hablo con mi mentora, la doctora Juliana, todo el tiempo. Con arbovirosis hemos hecho muchísimos estudios.
Salud Poblacional de Fundación Santa Fe es abanderado en Colombia de dengue. Y al momento de evaluar impacto, al momento de evaluar si todo ese discurso que hemos tenido ha servido para algo, pues yo empiezo a dudar. Tenemos una deuda histórica con las arbovirosis en Colombia. Es una enfermedad desatendida en todo el sentido del concepto, del término de la palabra, y consideramos en nuestro equipo de investigación que la guía de práctica clínica es una necesidad. ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, recursos, básicamente. Se han tenido acercamientos y bueno, estamos trabajando para construir el mejor equipo metodológico y clínico y de pacientes para hacer esta guía de práctica clínica. Muchísimas gracias.